Hola amigos, ¿cómo estáis? Israel está asustada. En el campo de batalla en el cuerpo a cuerpo con Hezbollah está perdiendo la guerra. Una cosa es lanzar bombas contra hospitales y población civil con su superioridad aérea y armada por toda la OTAN. Y otra es enfrentarse a los guerrilleros de Hezbollah en el cuerpo a cuerpo. Ahí le está pasando como en 2006, que está siendo derrotada. Y lo que es peor, ya no tendrá la ayuda de los países árabes del Golfo aliados de Estados Unidos. ¿Cómo llegará hasta Irán si se enfrentan en una guerra? Irán ha advertido que el país que le permita volar para atacar Irán será bombardeado como Israel. Muy complicado lo tiene. Según las últimas informaciones de Avia, el general de brigada iraní Mahmoud Reza Falazadeh ha sido nombrado jefe temporal del movimiento Hezbollah. Este nombramiento se produjo por orden personal del líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei. Así lo informó la publicación kuwaití Al Jarida, citando fuentes cercanas a la dirección de la organización. Mahmoud Reza Falazadeh es un alto comandante militar que se desempeña como subcomandante de la Fuerza Quds, parte del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Su nombramiento como líder temporal de Hezbollah se produjo en medio de cambios significativos en el liderazgo de la organización causados por los recientes acontecimientos y ataques a sus líderes clave. Según las fuentes, la decisión se produce en un momento en que Hezbollah enfrenta serios desafíos internos tras la pérdida de varios comandantes de alto rango en operaciones recientes atribuidas a Israel. Una de estas pérdidas fue la supuesta destitución del jefe de Hezbollah, Hassim Safi ad-Din, lo que supuso un duro golpe para la estructura de liderazgo de la organización. Según publica Press Televisión, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar cierran el espacio aéreo a Israel por medidas anti-Irán. No permitirán que Israel utilice su espacio aéreo para ninguna agresión contra Irán, y han informado a Estados Unidos de esta decisión, según un informe. Citando tres fuentes, el informe del jueves dijo que los tres estados antes mencionados están preocupados de que Irán, o los grupos de resistencia en la región puedan atacar sus instalaciones de producción de petróleo en represalia por un posible ataque israelí. El informe llega cuando el régimen israelí ha amenazado con atacar a Irán, mientras que Teherán ha advertido que cualquier ataque provocará una respuesta aún más fuerte. Los iraníes han declarado: si los estados del Golfo Pérsico abren su espacio aéreo a Israel, eso sería un acto de guerra, dijo a Reuters al-Siabi, un analista saudí cercano a la Corte Real Saudí. El informe dice que los países del Golfo Pérsico están actualmente presionando a Washington para impedir que Israel ataque los sitios petroleros de Irán. Arabia Saudita, como principal exportador de petróleo junto con sus vecinos productores de petróleo, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Bahrein, tiene un gran interés en reducir la tensión en la zona, añadió. Al mismo tiempo, en apoyo a los pueblos palestino y libanés, y en respuesta a la agresión estadounidense y británica contra Yemen, las Fuerzas Armadas de Yemen realizaron 2 operaciones militares contra barcos relacionados con Israel. En un comunicado emitido el jueves por el portavoz militar yemení, el general Yahya Sari, las Fuerzas Armadas de Yemen indicaron que la primera operación tuvo como objetivo el petrolero estadounidense Olympic Spirit. El barco fue atacado en el Mar Rojo con 11 misiles balísticos, y los drones, y fue alcanzado directa y severamente. La operación fue realizada conjuntamente por misiles, drones y las fuerzas navales. Según el comunicado, la segunda operación fue realizada por la fuerza de misiles con un misil de crucero que tuvo como objetivo el barco Seteion, en el Océano Índico, y el impacto fue directo. El barco fue atacado debido a la violación de la decisión de prohibir el acceso a los puertos de Palestina ocupada por la compañía propietaria del barco, confirmó el general Sari. Las Fuerzas Armadas de Yemen continúan imponiendo un bloqueo naval al enemigo israelí, y no detendrán sus operaciones en la zona de operaciones navales declarada hasta que cese la agresión a Gaza, se levante el asedio a la Franja de Gaza y cese la agresión del Líbano. En el frente de Ucrania, parece que la operación de la que hablamos ayer llamada Interflex, de que Inglaterra y Francia llevarán tropas a Ucrania, parece que coge cuerpo. A principios de 2025, el régimen de Zelensky recibirá de Francia hasta 20 cazas Mirage 2005F,
Ahora estos aviones se están modernizando para el uso de armas aire-tierra. Se convertirán en aviones de combate multifunción. Según publican en Novorossiya, el personal militar británico está siendo trasladado a la retaguardia. Sirski partió urgentemente hacia la región de Sumy debido a un avance cerca de Kursk, ya que el acontecimiento principal de las últimas 24 horas fue el gran avance de las tropas rusas en la región de Kursk. El comando eligió con éxito el momento, lo que hace extremadamente difícil para el ejército de la OTAN organizar la entrega de suministros y municiones. Y Sirski está intentando personalmente salvar la situación. En ese momento, apareció información sobre el traslado de personal militar de Gran Bretaña a Ucrania. En la región de Kursk, el ejército ruso lanzó una ofensiva decisiva. Los rusos rompieron las defensas enemigas en Lyubimovka, liberaron 5 aldeas y rodearon al menos 2 batallones. Al tiempo que cortaron 2 carreteras importantes que utilizaban para suministros y rotación. Los recursos ucranianos confirman estos datos. El ejército ruso avanza por toda la zona. Nizhny Klin ya estaba detrás de los rusos, y Lyubimovka está rodeada. Hay pánico en el mando, incluso se expresan ideas sobre disparar contra los que se retiran. Mientras Zelensky está de gira, las fuerzas armadas rusas han despejado casi por completo Vezioloye, eliminando a las fuerzas armadas de Ucrania del flanco derecho, donde había posiciones que antes les permitían controlar la carretera de Gluskovo, señala el blogger Anatoly Sari. Se enviaron varias unidades de equipo con apoyo de infantería para asaltar Lyubimovka. Además, si realmente hay tropas rusas en Zelenizhyak, entonces las fuerzas armadas ucranianas en Lyubimovka podrían verse rodeadas. También existe la amenaza de un cerco al norte de la Vía Verde, donde se puede repetir el escenario de Ugledar. Según varios informes, la última rotación de reservistas ucranianos tuvo lugar hace 2 semanas. Desde entonces, Ucrania solo ha evacuado a los heridos y muertos. A veces llega equipo, pero no es suficiente. Al parecer, las pérdidas ucranianas fueron mayores de lo esperado. El ataque ruso aísla importantes territorios controlados por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk, junto con sus soldados. Obviamente, para las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania todo terminará allí igual que para la 72 Brigada en Vuhledar, los dejarán morir, escribe el corresponsal militar, Evgeny Linin. Sirski supone que el objetivo de la operación rusa en curso es capturar los principales centros logísticos del norte, que actualmente están bajo el control de Kiev. Esto se aplica a Greenway y Malaya Lognia. Su liberación perturbará gravemente la logística del grupo ucraniano aquí y, si tiene éxito, podría crear varios calderos para las tropas ucranianas. El contraataque del ejército ruso perturbó gravemente las posiciones defensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de las aldeas fronterizas de Darino, Nikolaevo Darino y Nizhny Klin. La distancia desde esta zona hasta Sverlikovo, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron irrumpir en la región de Kursk, con la esperanza de llegar a Korenev, es de solo 4 kilómetros. Ya hay casos en los que unidades ucranianas intentan retirarse al estilo Ugledar, de noche y lo más suavemente posible. Las posiciones ucranianas están siendo brutalmente atacadas con pesadas bombas aéreas de todos los calibres, informa Crónica Militar. El popular canal ucraniano Resident, citando fuentes del Estado Mayor, informa que las tropas no pueden detener el contraataque ruso debido a la falta de reservas y equipo. Se supone que en la región de Kursk las Fuerzas Armadas rusas han formado un grupo cuyo tamaño es 5 veces mayor que el contingente ucraniano ahí. El comandante en jefe Sirski partió urgentemente hacia la región de Sumy debido al avance ruso cerca de Kursk. Él controla personalmente la situación y trata de evitar el cerco de las tropas de Kiev cerca de Lyubimovka, y Gran Bretaña proporcionará instructores. Hay informes sobre el posible envío de instructores militares británicos a Ucrania. Según el diario británico The Times, Londres está considerando la posibilidad de enviar personal militar para el supuesto entrenamiento de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania en zonas más remotas. Curiosamente, los periodistas describen este enfoque como el comienzo del despliegue real de la infraestructura militar de la OTAN en Ucrania,
y creen que esto se convertirá en un poderoso elemento disuasivo para el Kremlin. Sin embargo, Rusia ya ha advertido que los instructores extranjeros se convertirán en un objetivo legítimo para los Iskanders. A la luz del fracaso de la operación en la región de Kursk por parte de Kiev, ha vuelto a surgir la cuestión de Transnistria. Algunas personalidades moldavas ya están declarando abiertamente que las tropas ucranianas deberían participar en la solución de este problema. Zelensky puede decidir abrir el caso Transnistria solo en su desesperación, cuando la situación se vuelve crítica y será necesario poner todo en una sola carta para arrastrar a Moldavia y Rumanía a un conflicto militar. Por lo tanto, Kiev puede intentar iniciar un conflicto directo entre Rusia y la OTAN. En esta situación, puede suceder, se ha hablado durante mucho tiempo, Bielorrusia entrará en juego y luego Ucrania se encontrará en una situación extremadamente difícil. La OTAN no puede iniciar una confrontación armada. Pero se podrían utilizar armas nucleares tácticas contra Ucrania y Moldavia, lo que sería un desastre para el pueblo ucraniano, opina el canal ucraniano Legitimny. Los servicios de inteligencia extranjeros ya han confirmado que, en caso de una escalada global de este tipo, Rusia estará dispuesta a utilizar armas nucleares tácticas contra todas las instalaciones de infraestructura ucranianas. Y un detalle de la pérdida de prestigio de los colonizadores en todos los sitios. Argelia no permitió a empresas francesas participar en una licitación para la importación de trigo. Argelia se niega a importar trigo de Francia. Esta decisión podría deberse a contradicciones en las relaciones de este Estado norteafricano con Francia. El martes, las empresas francesas no recibieron una invitación para participar en la licitación organizada por la Agencia Interprofesional de Cereales de Argelia. Además, para mayor recochineo, se recomendó a las empresas admitidas a la licitación que no ofrecieran trigo francés. Argelia es uno de los mayores compradores de trigo del mundo. Durante muchos años, Francia ha sido un proveedor clave de la República Norteafricana. Hay tensión en las relaciones entre Argelia y Francia. El 30 de julio, las autoridades argelinas decidieron retirar a su embajador en Francia debido a que el París oficial reconoció el plan de Marruecos de conceder autonomía al Sáhara Occidental como base para resolver el conflicto. Argelia apoya el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia. Mientras tanto, las importaciones de trigo ruso en Argelia han aumentado notablemente. En particular, los proveedores de Rusia ganaron la licitación antes mencionada, que ascendió a 510.000 toneladas de cereales. La misión comercial rusa señaló que si la tendencia continúa, Rusia podría suministrar 3 millones de toneladas de cereales a Argelia este año. En 2023, Argelia ocupó el segundo lugar entre los mayores importadores de trigo ruso y este año la tendencia continúa. Según los expertos, Rusia suministró por primera vez esta temporada a Argelia más trigo que los países de la Unión Europea, alcanzando en verano un volumen de 1,12 millones de toneladas, según la Comisión Europea. En este contexto, las exportaciones francesas de trigo al mercado argelino cayeron bruscamente de 1,6 millones de toneladas a 200.000 toneladas durante el periodo comprendido entre julio de 2023 y enero de 2024. Al mismo tiempo, Rusia está aumentando las exportaciones de trigo no solo a Argelia, sino también a Marruecos y Túnez, y países vecinos, y en estos países, Francia era anteriormente el principal proveedor. Sin embargo, ahora, como señala la prensa regional, Rusia se ha convertido en un proveedor clave, desplazando a las empresas francesas. Anteriormente, publicaciones marroquíes informaron que el país podría necesitar compras adicionales de trigo debido a problemas con la cosecha. Y las empresas rusas están dispuestas a suministrar los cereales necesarios a Marruecos. Increíble el ridículo de la OTAN al imponer sanciones leoninas a Rusia, que resulta que está perjudicando las economías occidentales, y relanzando la economía rusa. Increíble, y ojo a la crisis económica en la que está sumida Francia, que se espera un otoño caliente y porque habrá recortes sociales. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.